Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos. Hoy vamos a ver cómo crear tu primer máquina virtual desde el administrador de máquinas virtuales de Hyper-V. Para ello, lo primero que debemos hacer antes de utilizar Hyper-V es instalar la característica de este panel de control. Para eso vayamos a Inicio, Panel de Control, Desinstalar un programa, Activar o desactivar características de Windows. Vamos al apartado de Hyper-V y seleccionamos el checkbox. Recuerden, y algo muy importante, es que no van a poder tener dos administradores de máquinas virtuales corriendo en un mismo equipo local. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes ya tienen un administrador de máquinas virtuales, van a tener que desinstalarlo para poder instalar esta característica de Windows. Una vez que lo hayan instalado, van a poder abrir el administrador de Hyper-V que ven en pantalla en este momento. Ahora sí, vayamos a instalar tu primer máquina virtual. Para eso nos dirigimos a la parte superior izquierda de la pantalla, debajo del administrador de Hyper-V, vamos a ver el nombre de nuestro equipo local. Hacemos clic derecho en Nuevo, Máquina Virtual. Esta es la primera ventana del Wizard, es una ventana de bienvenida, donde lo único que podremos hacer es no volver a mostrar esta página en caso de que creemos otra máquina virtual. Hacemos clic en Siguiente. En la siguiente ventana del Wizard debemos elegir un nombre descriptivo de nuestra máquina virtual y seleccionar si queremos una ruta para almacenar los archivos de configuración de nuestra máquina virtual. Vamos a comenzar primero con el nombre. Voy a elegir este nombre descriptivo, que es el que estoy utilizando para los cursos. Y si bien podemos elegir la ruta por defecto donde se van a instalar los archivos de configuración de nuestra máquina virtual, les recomiendo que la cambien. Yo, por ejemplo, una práctica que realizo es tener una partición adicional para mis máquinas virtuales con una carpeta que hace referencia al nombre de la empresa que estoy utilizando en este momento, que es CRB. Algo que quería comentarles en este paso es que no hace falta que ustedes creen una carpeta con el nombre de la máquina virtual. Simplemente con seleccionar la carpeta raíz, que en este caso es CRB, automáticamente ya me va a crear una subcarpeta con el nombre descriptivo de mi máquina virtual. Bueno, vamos a hacer clic en Siguiente. En esta ventana del Wizard debemos especificar una generación. Tenemos dos tipos de generaciones, generación 1 y generación 2. ¿Y a qué se refiere con generación 1 y generación 2? Nosotros sabemos que tenemos dos tipos de BIOS, una BIOS convencional y una BIOS de estilo UEFI. Y también sabemos que ambas tienen diferencias. Una de ellas, por ejemplo, generación 1, no va a permitir crear particiones con un máximo de 2 teras. Y generación 2 UEFI no va a permitir realizar particiones con un máximo de 64 teras. Esta, entre muchas de otras características, no se preocupen, que las voy a dejar en el blog para que puedan ver todas las diferencias, similitudes que hay entre crear una máquina virtual con generación 1 y con generación 2. Vamos a darle clic a Siguiente. En esta parte del Wizard debemos asignar una memoria para nuestra máquina virtual. Pueden dejarla por defecto en 1 GB. Yo acostumbro a tenerla en 2 siempre. Después tenemos una tilde que se llama Usar la memoria dinámica para esta máquina virtual. ¿Qué es la memoria dinámica? La memoria dinámica lo que nos va a permitir es seleccionar un máximo de memoria, que en este caso son 2 GB. Y si tengo tildada usar memoria dinámica, lo que va a ocurrir es que cuando yo encienda mi máquina virtual, no va a utilizar los 2 GB, sino que va a utilizar lo que necesite en ese momento. Por ejemplo, si mi máquina virtual está en standby, no consume recursos, tal vez solamente utilice 500 megas, 600 o 1 GB de RAM.
Eso se refiere con la memoria dinámica. Me va a quitar memoria de mi equipo local en base a la necesidad que necesite mi máquina virtual. Pero lo máximo que va a poder quitarme van a ser 2 GB. Eso es con respecto a memoria virtual dinámica. ¿Qué tenemos un ejemplo atrás? Vemos que aquí en esta máquina virtual que dice ZXARDC001 dice 944 MB de RAM. Esa máquina virtual está como memoria dinámica, tiene un máximo de 2 GB, pero como está en standby y yo no la estoy utilizando, por ahora me está quitando de mi máquina local solamente 944 MB. En cambio, la máquina que se encuentra aquí arriba, que se llama CRB AR101, tiene memoria fija. Yo le asigné 2 GB de RAM. Ni bien enciendo la máquina virtual, automáticamente de mi equipo local me quita 2 GB de RAM. Si yo en mi equipo local tengo 8 GB, cuando yo enciendo esta máquina virtual, en mi equipo local paso a tener 6 automáticamente. Así que esa es la gran diferencia en que hay entre usar una memoria dinámica y no usarla. Vamos a hacer clic en siguiente. En esta parte de la configuración debemos elegir un conmutador virtual o placa de red para nuestra máquina virtual. No lo voy a hacer en este momento, quiero dejarlo para otro capítulo para dejar bien en claro y explicar bien cómo manejar, crear y administrar conmutadores virtuales, ¿sí? Por ahora nuestra máquina virtual no va a tener ninguna placa de red conectada, ¿sí? Y vamos a darle clic a siguiente, así lo vemos más adelante. En esta parte, y ya estamos terminando, vamos a elegir un disco rígido para nuestra máquina virtual. Tenemos 3 opciones. La primera es crear un disco virtual, que por defecto la ubicación se va a encontrar en el mismo lugar que mis archivos de configuración. Puedo elegir y tener 2 ubicaciones distintas, tener los archivos de configuración por un lado y tener mis archivos y tener mi disco virtual por el otro. Por defecto me va a dejar todo en el mismo lugar, que es lo que recomiendo. Este es el tamaño del disco virtual que quiero crear. Pueden dejarlo por defecto o elegir el tamaño que ustedes deseen. La segunda opción es usar un disco virtual existente en caso de que yo haya creado un disco virtual sin haber creado antes una máquina virtual. Puedo agregarlo desde este lugar o exponer un disco virtual más adelante. Esto quiere decir es que yo voy a crear una máquina virtual sin ningún disco rígido, que es la que quiero hacer ahora. ¿Y por qué? También quiero subir un video con un apartado de cómo crear discos virtuales, los tipos distintos de discos y cómo agregarlos independientemente de crear una máquina virtual. Bueno, vamos a hacer clic en siguiente en exponer un disco virtual más adelante. Listo, terminamos. Este es el resumen, es la finalización. Lo que nos va a decir es todas las opciones importantes que acabamos de elegir: el nombre, la generación de nuestra máquina virtual, la memoria, la red y el disco duro, que en este caso es ninguno. Vamos a hacer clic en finalizar y vemos que automáticamente se crea nuestra máquina virtual, que es 102. Si nosotros prendemos nuestra máquina virtual, que podemos hacerlo desde iniciar o conectar y encender el botón, aquí ya tenemos nuestra primera máquina virtual, que obviamente no puede bootear porque no tiene disco rígido. Así que este fue el capítulo de hoy. La idea de este capítulo era poder ver cómo crear una máquina virtual de manera sencilla, sin complejidad, sin absolutamente nada, para ver cómo reacciona y cómo es. Luego, en el próximo capítulo, vamos a ver cómo crear y administrar conmutadores virtuales para agregar a nuestra máquina virtual, y también cómo crear y agregar discos para nuestra máquina virtual, para que también podamos realizar una instalación, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Muchas gracias a todos, muy buenas noches para todos, un saludo muy grande, chao, hasta luego.